podcast donde el dinero se convierte en tu aliado. Cuéntame de economía. Bienvenidos. Llevas mucho tiempo pensando en comprar un auto. Ya está casi todo listo. Ahora el problema es que hay muchas opciones para elegir. Un auto de gasolina, híbrido, eléctrico, híbrido enchufable. ¿Cuál es la mejor opción para ti? Yo soy Mónica Alfaro, editora de Broadcasting en Expansión, y hoy vamos a hablar con dos expertas en autos para que nos ayuden a entender cuál es la mejor opción para ti. Suara de Luna, reportera de empresas, e Ivette Rodríguez, editora de Empresas en Expansión. ¿Cómo están? Hola, muy bien. Contentas de estar aquí hablando de su tema favorito, los autos. Casi no nos gustan, ¿verdad? Casi no. Así que vamos a empezar, por favor, a explicar cuáles son las diferencias entre cada una de estas tecnologías. Empecemos, Suara, con los vehículos híbridos. ¿Qué son? ¿Cuáles son sus características? Como dicen en mi pueblo, lo primero. Los híbridos la verdad es que me encantan porque son, digamos que ese tipo de autos que combinan un motor de combustión interna, ya sea diésel o gasolina, con un eléctrico, ¿no? Aquí la batería se recarga automáticamente mediante el frenado regenerativo y no se conecta a la corriente eléctrica porque nada más son precisamente híbridos. Yo ahorita platicaremos de los otros, pero si ustedes piensan, a ver, está el motor eléctrico y el motor a gasolina, y si ustedes piensan que ustedes deciden en qué momento activar uno, ahí no. Podrán elegir el modo de manejo, eso sí, pero eso ya da para otro podcast, pero qué motor utilizar, eso no lo deciden porque eso es a partir de la ingeniería del propio vehículo, que va a partir de la eficiencia y de cómo administrar mejor tanto el combustible como la propia carga eléctrica. Ok, su beneficio mayor es el ahorro de gasolina como tal. 100%. Y estamos hablando de modelos como el Toyota Prius, como el Honda Insight. Solamente para que ustedes, pues, escuchas, vayan pudiendo ponerles cara a estos distintos autos. Ahora, hablemos de los rangos de precios, porque ese es un detalle muy importante en la toma de decisiones. También, para el caso de los híbridos, empiezan, digamos que el más económico en 349,000 pesos, que la verdad, hablar de un vehículo híbrido, ya con este tipo de nuevas tecnologías, que arranque ahí, hace unos años parecía imposible, ahorita ya lo tenemos gracias a la democratización de la tecnología. Ok, no son los de 350,000, pero sí hay desde 350,000. Hay justo, pero digamos que en realidad el grueso, la mayor oferta del mercado se ubica entre los 500 y los 600,000 pesos. O sea, sí pueden encontrar por debajo pero la oferta, digamos, colores, tamaños, sabores casi, los pueden elegir entre un rango de 500 y 600,000, pero todavía llegan hasta 1,000,000, de cuáles ya estaríamos hablando, de SUVs mucho más robustas, incluso de pickups. Hay de todos los precios, pero insisto, si quieren como que encontrar una más amplia gama, 500, 600,000. Ok, esa es el primer tipo de tecnología del que vamos a hablar. Después hablemos del híbrido enchufable, o sea, del que, ojo aquí, sí hay una conexión eléctrica. Sí, así es. El híbrido enchufable se conoce con las letras PHEV, o sea, cuando escuchen PHEV o híbrido enchufable es lo mismo, y se refiere a un vehículo que, al igual que el híbrido convencional, combina un motor a combustión con una batería. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia? Esta batería es un poco más grande y te permite circular por rangos de hasta 70 kilómetros por carga. Ya hay algunas marcas que están incrementando esos rangos, pero más o menos ese era el promedio, ¿no? Tú podías circular en modo 100% eléctrico hasta 70 kilómetros con carga. Okay. ¿Qué pasa? Que cuando se te acaba esa carga, al igual que un híbrido convencional, entra el motor a gasolina. Es decir, que tú no te vas a quedar parado en la carretera siempre y cuando hayas llenado el tanque, claro. Pero eso pues es normal. Porque si son como yo que llegan a la reserva y dicen, sí aguanta, si llego, pues ahí sí ya. No seas así, Es muy cuestionable, pero bueno, en principio uno no se queda parado. A diferencia de los híbridos convencionales, estos modelos sí tienen un enchufe que permite recargar esa batería conectándolo a la toma de luz. Es decir, que llegamos a la casa y podemos dejarlo así como conectamos nuestro celular para recargarlo. Así también podemos dejar conectado nuestro coche y al otro día de nuevo ya tenemos esta batería recargada para circular otros 70 kilómetros o un poquito más con nuestra carga. Okay. Esa sería la diferencia. Ok, ¿cuáles son los modelos que típicamente podríamos ver como los más representativos de esta categoría? Pues mira, ahí la marca que empezó a traer mayor oferta de este tipo de modelos fue BYD. Entonces ellos ahora son es la marca que tiene la mayor variedad de este tipo de modelos, porque tienen desde un sedán, que es el BYD King, que arranca en los 500,000 pesos más o menos.
hasta SUVs, tienen ya una pick-up que también es híbrida enchufable. Otras marcas que también tienen algunos modelos, por ejemplo, Mitsubishi tiene Outlander, PHEV, y de ahí ya nos vamos a marcas premium, ¿no? O sea, por ejemplo, BMW, Audi ya también han traído un portafolio interesante de este tipo de modelos. Volvo también, o sea, es BYD, uno que otro modelo que ha incorporado algunas otras marcas de volumen, y de ahí ya nos vamos a las marcas premium. Ok, entonces para este tipo de vehículos estamos hablando desde 500,000 pesos. Más o menos, sí. Obviamente ya se sabe que hay autos muchísimo más caros, pero desde 500,000 pesos. Sí. Y por último, la última categoría, Suara, que es el vehículo eléctrico. ¿Cuál es la característica de estos vehículos? El vehículo eléctrico, cuya nomenclatura pueden encontrar como EV, porque seguramente se van a confundir de entre PHEV, EV y demás, pero bueno, estos justamente los pueden encontrar así. Y aquí nada más, el único amigo invitado a la mesa o a la ingeniería del vehículo es la energía eléctrica. Aquí no hay gasolina, no hay posibilidad de pasar a la gas, cargarle 200 pesos, nada. Y a diferencia de los otros que hemos hablado, aquí sí o sí se tiene que conectar. Aquí prácticamente es de conectar o morir. O sea, sí lo tienes que conectar al 100%, y obviamente digamos que este cargador se tiene que conectar a una red eléctrica o estación de recarga, y ojo, digamos que ya el momento del funcionamiento no emite gases contaminantes al circular. Tiene un mantenimiento hasta cierto punto más sencillo, porque pues aquí no vemos, ya sabemos que los aceites y demás, como esta parte de los fierros que es más tradicional de los vehículos de combustión interna. Y aquí digamos que el principal, o lo que les aconsejamos que se fijen principalmente al momento de comprarlo, es la autonomía, la capacidad de batería. Dependiendo de esto es de cuánto, obviamente lo que se ajusta a sus necesidades, pero las autonomías van desde los 400 kilómetros por carga, 500 kilómetros por carga. Esto ahorita, porque cuando recién salieron, ¿en cuánto estaban, Ivette? Como en... 130. Ajá, y eso ya era así de, ya llegas de aquí hasta... Pero bueno, esos son los eléctricos. Ok, y de esta categoría podríamos pensar en el Tesla Model 3 y en el BYD Dolphin, en ese modelo, ¿correcto? Sí. Ahora, hablemos de rangos de precios de estos eléctricos. A ver, el Dolphin Mini, que seguramente lo vieron porque BYD sí hizo una campaña así gigantesca para lanzarlo. Siendo muy sincera, el color rosita del BYD Dolphin Mini me encanta. Este es uno de los más asequibles porque empiezan desde los 400,000 pesos. Jack también tiene el E10X, que está un poquito más abajo, entonces estos los podríamos catalogar como los vehículos 100% eléctricos que empiezan a partir de este rango. Y bueno, nos vamos con el Tesla Model 3, que de hecho es uno de los modelos más icónicos, e incluso a nivel global llegó a ser el vehículo eléctrico más vendido por varios años. Este está en alrededor de 880,000 pesos, y sí, son un poquito más caros que todos los demás que ya hemos estado hablando. Bueno, ahí ojo, porque si ves, el precio de arranque de un eléctrico puro está más bajo que de un híbrido enchufable. O sea, arrancan en 350, 400,000 pesos, y un híbrido enchufable arranca en 500. Ahora les vamos a contar otros detalles más allá de los precios propiamente para comprarlos, sino costos de instalación y demás. Pero a ver, ahorita con esta información que dicen, uno pensaría, la decisión está fácil, ¿para cuál me alcanza? Yo lo voy a conectar. ¿Dónde se empieza a complicar la cosa? Pues mira, es que ahí ya depende de para qué lo vas a usar. O sea, ¿para qué lo necesitas realmente? Si eres una persona que hace muchos trayectos urbanos, que los tienes muy marcados porque tienes una rutina pues muy bien hecha, o sea, que vas de tu casa a la oficina, al súper, al fin de semana, con la familia, lo que sea, o sea, trayectos dentro de la ciudad en donde vivas. Exactamente, a lo mejor ahí, y si tienes posibilidad de instalar un cargador dentro de tu casa, o en tu oficina también tienes acceso a un cargador, o vives cerca de un supermercado en donde ya hay infraestructura de carga, pues podrías plantearte un eléctrico, ¿no? Porque como ya dijo Suara, ya hay precios, ahora sí que ya hay precios para todos. Pero si eres una persona que usa mucho el coche, que en realidad no tienes como rutinas muy establecidas, que vas mucho a carretera, porque a lo mejor, no sé, vives en Morelos o en Estado de México y trabajas en Ciudad de México y todos los días tienes esos trayectos, o te gusta mucho salir en fin de semana a carretera,
pues a lo mejor ahí la mejor opción sería un híbrido o un híbrido enchufable o incluso un vehículo a gasolina, ¿no? Te pierdes un poco de todos los beneficios que te ofrecen las tecnologías electrificadas, pero bueno, pues también puede ser un vehículo a gasolina. Ahora, también está lo otro, que si vives en un edificio, como muchísima gente en el país, pues viven en edificios, pues está complicado tal vez poner uno de esos enchufes en tu edificio, aunque no rentes, aunque sea tu propia casa. Oye, si de por sí es complicado negociar con tus vecinos, que quién sacó la basura, que quién la no sé qué, que cierren la puerta. Ahora factor cargador. Ahora, factor de que voy a poner aquí mi cargador, no te quiero imaginar. Bueno, en fin, pero bueno, sí es un factor para decidir. Sí, la verdad sí se ha vuelto un problema porque, pues, como dices, hay mucha gente que no quiere aventarse el tema como de negociar, ¿no? Con los vecinos, porque hay esta creencia de que si se instala un segundo cargador, ese costo adicional se va a prorratear a todo el edificio. Uh-huh. Entonces, si la instalación se hace bien, no necesariamente tiene por qué ser así, pero ya de entrada ahí hay un tema, ¿no? Uh-huh. Y el otro tema es que si no es tu casa, o sea, si estás rentando, pues imagínate que tú haces toda la instalación, que vas con CFE. Y no te renuevan el contrato de renta. Y te cambias de casa después, sí. Así como de, bueno, no. Entonces sí es un tema eso de poder tener un espacio para instalar el cargador en casa, porque la verdad es que es la forma más conveniente de recargar el vehículo. No es la única, como ya dijimos, pues hacerlo en oficina, en cargador público, pero la más conveniente es hacerlo en tu casa. Ok, ¿qué otro factor es importante considerar, por ejemplo, para empresas o para flotas? Pues ahí la verdad es que los vehículos híbridos y también los eléctricos están resultando muy convenientes para flotas. Entregas de reparto de última milla, sí, también. Mucho. E incluso para movilidad, o sea, para estas aplicaciones de movilidad también. Uh-huh. O sea, no sé si les ha llegado de estos vehículos blancos Vemo, uh-huh, que son BYD, o sea, ese es un modelo de BYD. Pensado y diseñado en flotillas, precisamente, sí, en transporte de pasajeros. Y que tú hablas con los conductores y es muy conveniente. Entonces, la verdad, creo que en flota es en donde menos problemas hay. O sea, administrar una flota de vehículos eléctricos, por ejemplo, genera menos problemas porque como que los trayectos ya están más marcados, ahí ya hay infraestructura de carga en los patios, o sea, es menos problemático que para movilidad personal. Y que, por ejemplo, ahí justo como mencionaba Ivette, dependiendo de cada persona, aquí para una empresa que, por ejemplo, se dedica a repartir pan, por ejemplo, Bimbo, que de hecho también ya tiene gran parte de su flota electrificada, pues ¿qué me conviene? Tengo mi centro de distribución aquí tengo mis cargadores y yo sé que cada uno de mis vehículos va a tener 350 kilómetros de autonomía. Cuando salga de aquí, le pongo una ruta esperada y puedo organizar incluso hasta mejor partiendo de esta autonomía y de que aquí tengo mi centro de recarga. O sea, creo que para empresas, para flotillas, usos de entregas de última milla, los eléctricos han caído como anillo al dedo. La decisión resulta más obvia tal vez o más fácil. Uh-huh, sí. Pero volvemos a los usuarios, digamos, promedio, ¿no? A los ciudadanos normales. Voy a recapitular brevemente. Para tomar hasta ahora una decisión es si puedes cargar y la mayor parte de tus trayectos son trayectos urbanos, probablemente lo que te conviene o lo que te convendría es un vehículo totalmente eléctrico. Si la respuesta es no puedes cargar o tus trayectos no son urbanos o viajas mucho, tal vez tendrías que pensar en un híbrido enchufable o un auto de gasolina. Entonces, pero esa es la primera parte, porque después hay otros factores que tomar en cuenta como costos, incentivos, o sea, más detalles, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de las placas. Las placas de estos 3 tipos de auto son distintas, se llaman placas verdes, ¿no? Tienen una hojita verde por ahí. Sí, ahí nada más un dato curioso, el diseño de esa placa originalmente se hizo pensando en que pudieran distinguirse de los vehículos a gasolina y que en caso de que hubiera algún accidente, los bomberos o el personal calificado para poder manipular esos vehículos supiera que esa unidad tenía una batería de litio y entonces tenía que tener un tratamiento diferente. Ese fue el motivo por el que se diseñó esta placa. Después, y por eso tenía esta hojita. Después ya se utilizó para poder distinguir a los vehículos electrificados en general, o sea, incluyendo desde híbridos enchufables y eléctricos, de los de gasolina y poder dar algunos incentivos. Entonces, ¿qué incentivos son básicamente? No pagas tenencia, que eso ya es un buen ahorro.
Sí. porque es equivalente al 0.3% del valor total del vehículo. Ahora yo lo que digo es, yo pago refrendo, ni tenencia completa. Pero me sale más barato. Pero si te compras un vehículo nuevo ya es muy difícil poder acceder a ese beneficio porque el refrendo es para los vehículos que cuestan menos de 250,000 pesos. Y creo que en el mercado mexicano queda uno Ya. con ese precio. El Entonces mío porque ya ya, tiene unos años. Son las letras chiquitas del entonces ya refrendo. está Ajá. complicado. Pero bueno, si tienes un vehículo híbrido enchufable o eléctrico, pues es eso, no pagas tenencia. Segundo beneficio, no verificas. Pero esto sí, ojo, porque sí hay una diferenciación dependiendo de la tecnología que se hizo en 2020, justamente porque había ciertos fabricantes, sobre todo Tesla, ahí fue el que más hizo lobbying, que decían, oye, ¿por qué me tratas a mí igual que a un vehículo híbrido que sí tiene motor y sí genera emisiones, y yo que soy eléctrico, ¿cómo que nos das los mismos beneficios? Entonces ya ahí se hizo, el gobierno hizo una diferenciación, dijo, bueno, está bien, entonces a ver, vamos, ahora sí que vámonos por partes, y así como explicamos al principio, pues los híbridos, que son los que tienen la batería más pequeñita y los que funcionan en modo eléctrico el menor tiempo, esos nada más van a tener la exención a verificar durante 8 años. Los híbridos enchufables, 8 años, pero pueden renovar a 16. Ok. Y los 100% eléctricos nunca verifican. ¿Por qué? Pues porque no tienen emisiones contaminantes, ¿no? Ok. Entonces, ese es otro beneficio. Y otro beneficio adicional, pues es el hecho de que tú, cuando hay doble contingencia ambiental, circulas siempre. O sea, ahí es curioso porque aunque te hayas comprado un vehículo a gasolina nuevo y pues en principio, porque es nuevo, pues tiene un motor que funciona bien, que es relativamente eficiente. Y tienes el engomado 0. Y tienes engomado 0, no importa. Si pasado mañana hay doble contingencia ambiental, Te quedas no en circulas. casa. Y puedes no circular incluso 2 días. Si tienes Aún con el engomado 0 y Sí. que saliste hoy de la agencia. Sí, Justo. pero si tienes un híbrido enchufable o un eléctrico, circulas todos los días, así haya doble contingencia. O sea, son 3 beneficios bastante buenos. Ujú. Y, por ejemplo, en placas, y seguramente se preguntan, pero el emplacado es diferente, cambia dependiendo del tipo de vehículo. Chacataca, es exactamente igual para híbridos eléctricos e híbridos enchufables. El precio, digamos, de estas placas verdes, justo esta que tiene esta hojita, que a mí en lo personal me encanta, se me hace un diseño muy lindo, me gusta mucho, es de 447 pesos mexicanos, no más ni menos, insisto, no cambia dependiendo de qué tipo de modelo se vayan. En verificación sí te ahorras alrededor de unos 1,400 pesos al año, porque cada verificación sabemos que cuesta 738 pesos, y recordemos que hay que ir 2 veces al año. Correcto, ok. Entonces, los costos, obviamente, económicos, es factor fundamental para tomar una decisión. Luego está lo otro, que es, digamos, la parte ecológica, por llamarlo de alguna manera. Pero, a ver, hablemos de otra cosa que es importantísimo en términos económicos, que es la gasolina. O sea, ahorrarte propiamente la gasolina. Entonces, aquí hay opciones que todavía usan gasolina. ¿Cuántos kilómetros, cuánta electricidad, cuánto te da? La respuesta a cuánto te ahorras de gasolina, pues escuchas, esa no es comparable aquí, porque no es lo mismo si yo nada más uso mi coche para dar 3 trayectos con 3 vueltas alrededor de mi cuadra, a si voy del Estado de México al sur de la Ciudad de México todos los días a trabajar, ¿no? Entonces, esa comparativa tal vez no es como que se puede hacer tan fácilmente, porque varía mucho de los hábitos de cada persona. Pero ¿cuánto te cuesta, digamos, para poder hacer la equivalencia, un trayecto con un auto de gasolina comparado con uno de estos autos? Pues mira, ahí yo creo que lo más conveniente es comparar gasolina, o sea, como los dos polos, ¿no? Gasolina con 100% eléctrico. Entonces, supongamos que tenemos un vehículo 100% eléctrico, más o menos recorrer 100 kilómetros te cuesta entre 25 y 40 pesos. Eso dependiendo de, por ejemplo, si combinas carga pública con carga en tu casa, versus entre 80 y 120 pesos que te cuesta recorrer esos mismos 100 kilómetros en un auto a gasolina, considerando un precio por litro de 24 pesos. Que ya sabemos que puede variar también. Pero que ahí también hay que ver las letras chiquitas, y justo retomando lo que platicábamos de los cargadores y demás, uno podría decir, bueno, pues con un eléctrico ya no voy a gastar jamás en gasolina. Sí me representa, digamos, que en un inicio un costo inicial mayor, ¿no? Pero en realidad la Comisión Federal de Electricidad todavía no interpone una tarifa diferenciada al 100% de, a ver, tú tienes un eléctrico, pues como incentivo, digamos, te voy a dar una tarifa más económica para que tú puedas cargar tu vehículo de forma más barata, y
sí te salga como este retorno a la inversión de que, realmente me estoy ahorrando porque con la electricidad me está saliendo más económica. Pero estas son cuestiones que todavía no están, digamos que planchadas al 100%, que todavía justo hacen como entredicho de, sí me conviene más un eléctrico a largo plazo, ya no estás gastando en gasolina, pero ahí digamos que qué caso tendría si estoy gastando todavía más en electricidad, ¿no? Aunque ahí todavía la electricidad sí es más barata que la gasolina. Sí. Ay, o sea, les voy a presumir. Yo pago 130 pesos al bimestre de luz. Y sin diablito. Y sin diablito. Creo entonces, que la CFE va a ir a tu casa después de este podcast, querida. Y de gasolina pago, y eso que estamos en esquema home office, pero cuando estábamos en el esquema presencial yo gastaba 2,000 pesos de gasolina al mes, más o menos. Y tiene un auto pequeño, no crean que tiene una camioneta. Exacto, o sea, no crean que voy a ir con mi camionetón. Importante eso decir, ¿no? Creo que es un factor relevante. Ahora, otra cosa que es importante es el mantenimiento del auto, porque a lo mejor también estamos pensando un servicio, un mantenimiento de este auto, las piezas van a ser absolutamente más caras. ¿Cuál es la realidad del mantenimiento de estos autos? A ver, la verdad es que ¿cuándo hemos visto que esté así como digamos que un mecánico habitual de los de gasolina en la esquina que diga, aquí se arreglan eléctricos? Creo que eso no lo hemos visto y vamos a tardar todavía mucho tiempo en verlo. Digamos que a nivel mantenimiento, sí o sí, en eléctricos o vehículos de nuevas tecnologías, siempre hay que ir a agencia. ¿Por qué? Porque pues todavía digamos que, insisto, ¿qué mecánico conocemos que te diga, sí, yo tengo una computadora pensada en eléctricos, permíteme, ¿no? Eso, o sabes que también las herramientas para manejar altos voltajes, que eso es súper delicado, porque no es como que, si yo abro la batería y acá, o sea, no necesitas guantes, necesitas capacitación porque tienen alto voltaje, eso, una rampa específica, sí, es un tema eso. Y también si nos vamos al tema de refacciones, vaya, con vehículos a combustión interna, vehículos tradicionales, incluso hasta encontramos, digamos que, calidades diferentes en refacciones de calidad original o calidad china, ¿no? O asiática. Bueno, eso como en todos los tipos de autos, ¿no? Pero en eléctricos o híbridos todavía no tenemos este tipo de diferenciales o digamos que esta oferta en cuanto a refacciones. ¿Por qué? Porque todavía no, digamos que como son tan nuevos, todavía el mercado de postventa no está tan maduro como justo son los vehículos a gasolina, que de esto, insisto, ya encontramos por aquí, por allá, de tamaños diferentes. Casi en el Oxxo ya puedes comprar. Prácticamente, de hecho, pues hay AutoZone ya casi en todos lados, ¿no? Entonces, creo que esto también es un factor a considerar. En este sentido, creo que los eléctricos me parece un salto más arriesgado por el nivel de ingeniería y de mantenimiento que se le debe de dar y especificación, porque sí se necesita ir a un lugar especializado, mientras que creo que con los híbridos todavía hay como este nivel, digamos que más amigable o un nivel más cercano para el mantenimiento. Creo que esto también es un factor importante de sí, comprar. Ahí la promesa de marca es que el mantenimiento de un eléctrico va a ser menor y te va a salir más barato, aunque tengas que hacerlo en agencia, porque no tienes partes móviles, o sea, no tienes motor. Es un motor eléctrico, pero no es tan complejo como el motor a combustión. Entonces, en principio es lo que siempre te van a decir si vas a una agencia, ¿no? Como que vas a gastar menos en mantenimiento porque vas a ir menos veces y porque además los motores o el motor eléctrico son menos complejos. Sin embargo, sí hay que tener en cuenta que eventualmente pues puedes requerir un mantenimiento o incluso un cambio en las celdas de la batería, porque más o menos las baterías pues tienen tienen una garantía de 8 años, pero duran, o sea, están pensadas para durar más, ¿no? O sea, al menos una década te tienen que durar en condiciones óptimas, pero después sí hay que también considerar ese mantenimiento que, bueno, al final es lo mismo. O sea, si a mí me pasó, se me rompió la junta de mi motor y eso hacía que se mezclara el agua con el aceite y salía humo blanco. Al final tuve que hacerle un mantenimiento mayor a mi motor y gasté pues una cantidad considerable. Es un poco lo mismo, ¿no? Okay. O sea, digamos que no tienes motor, pero sí tienes batería. Ok. Hablemos de algo fundamental porque es el día a día de usar el auto, la recarga. Hablemos a profundidad de eso, porque no todo es, cuál es el coche, cuáles las características. La cosa es en el día a día. Decías sobre los cargadores en casa, sobre que eso es factible. ¿Cómo funciona eso? Bueno, mira, tú vas a la agencia y ahí normalmente, porque en México es así, en Estados Unidos es diferente, pero en México normalmente las marcas te regalan digámosle la cajita, el wallbox. Que es la cosa a donde vas a terminar conectando tu auto si lo pusieras en tu casa o en algún lugar por decirlo propio. Así, es la cajita que tiene el enchufe, ¿no? Eso te lo incluyen, la mayoría de las marcas te lo incluyen en la compra del vehículo. Y tú me lo llevo, lo pongo en mi sala. Que se vea que me compré un eléctrico. Ahora, hay costos, o sea, ese aparato te cuesta.
instalarlo te cuesta. E instalar el doble medidor en principio no te cuesta, pero sí te tienes que aventar el trámite con la CFE porque lo tienes que pedir. Entonces, más o menos, si te regalan el cargador, la instalación te cuesta unos 20,000 pesos. Que ya hay marcas que te hacen algún descuento en el precio del vehículo. Te dicen, bueno, yo te doy un bono de 20,000 pesos. Y por ejemplo, eso pasó en un lanzamiento de Chery hace poco, que decía, a ver, les vamos a, o sea, este modelo que lanzaron un híbrido enchufable, decían, les vamos a dar un bono de 20,000 pesos pensando en que con ese dinero pueden pagar la instalación. Ah, caray, qué casualidad, cargador. Es lo mismo que cuesta la instalación. Sí, claro, o sea, al final son incentivos que te van dando para que tú puedas, pues, hacer esa instalación, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con los cargadores que están en la calle, en la red pública? Pues ahí hay 3 niveles de cargadores. Son los cargadores, digamos, normales, los de carga intermedia y los de carga rápida. O sea, es nivel 1, nivel 2 y nivel 3. En México hay disponibles nivel 1 y nivel 2. Porque los nivel 3 requieren una entrada tan fuerte de energía que todavía la infraestructura, pues en general no está muy preparada para esos. Pero los nivel 1, que son los que están mayoritariamente en carga pública, pues más o menos te toma cargar en esos pues como unas 10 horas. Ok. O sea, que no es factible como que pensar de Voy que... al súper y ahí rápido lo cargo Sí, tantito, no. Pongo mi teléfono en modo avión, el coche no se puede poner en ese modo. No, sí, o sea, sí te tarda, o sea, ahí sí puedes ir al súper, pero no pensando en que vas a cargar el 100% de tu batería, a lo mejor la recargas un 30-40% mientras vas al súper, te ves una peli y aprovechas para comer, pues bueno, ya, ¿no? O sea, ya cargaste 30-40%, que está muy bien. Y luego ya puedes terminar de cargar en tu casa, o en tu casa dejarlo toda la noche cargando y entonces te tomará unas 8-9 horas hacer la recarga, pues, del 80% de la batería. Si es posible planear un viaje largo, un trayecto largo o varios días de no tenerlo que recargar, no crean que solamente ya lo cargas tantito y se te va a durar pocos kilómetros, pero sí requiere de cierta planeación. Ahora, hablemos de que todo esto es el escenario actual, pero es cierto que las cosas van a ir cambiando en los próximos años. ¿Qué nos depara, digamos, para la próxima década para este tipo de autos? Son varias las previsiones que hay ahí, pero a ver, una de las expectativas que creo que a nosotros nos convence más también es que para 2030 todavía los híbridos enchufables van a estar, digamos que despegando de aquí a esa época, pero ya en 2030 ya vendrá el declive. ¿Por qué? Porque pues digamos que los híbridos enchufables es como este mix de tecnologías que en algún momento el mercado dirá, ¿sabes qué? Vamos a simplificar, nos vamos a quedar con los eléctricos, nos vamos a quedar con los híbridos y mientras vemos que van de salida los de gasolina, ¿no? Entonces, aquí yo creo que creemos que se va a ir para allá. Insisto, estas son expectativas de distintas consultoras como Urban Science, J.D. Power y a ver, ¿quién está, digamos que liderando este tipo de tecnologías? Pues sabemos que China, ¿no? China siempre es quien gana en los eléctricos. ¿Y por qué lo menciono? Porque China también ha sido un factor que ha impulsado mucho en la democratización y en la baja de los precios de este tipo de vehículos, ¿no? Que ahí, insisto, cuando llegaron los eléctricos veías precios muy, muy, muy elevados con una autonomía que platicábamos de 130 kilómetros y ahorita ya los estamos viendo de distinta manera, ¿no? Entonces creo que justo a la par en la que en cuanto a uso y adaptación esto se va acomodando, en cuanto a precios, mientras estos vayan bajando, esto también va a permitir el reacomodo del mercado y pues esto lo iremos viendo conforme se vaya dando, ¿no? Ahora, sí hay otro factor importante que creo que muchas de las personas, obviamente sin eliminar el factor económico, pero muchas de las personas que querríamos o que podríamos pensar, bueno, cuando cambie de coche me gustaría comprar uno de estos tecnologías, tiene que ver con un incentivo ecológico, con tratar de poner nuestro granito de arena, vamos a decirlo, por el planeta. Sin embargo, mucho se habla de dejar de usar gasolina, pero mucho se ha hablado de lo problemático ecológicamente que es también luego qué vamos a hacer con estas baterías de litio. Entonces, ¿cuál es déjame ponerlo así, la verdad alrededor en términos ecológicos de estos autos? Pues mira, hay un debate interesante porque inicialmente a este tipo de vehículos se les empezó a llamar como vehículos verdes, ¿no? Pero luego se decía, ¿pero por qué verdes? Y al final, pues un híbrido y un híbrido enchufable tienen mutor a combustión. Y generan emisiones. Tan verdes no son, ¿no? O sea, pensando en que hay emisiones de escape. Bueno, pues los eléctricos sí son verdes. Efectivamente, no hay emisiones de escape, pero su manufactura sí puede implicar la generación de emisiones porque pues en las fábricas en donde se hacen, a lo mejor esas fábricas funcionan, no sé, con gas natural, a lo mejor también
la energía que se utiliza para esos vehículos es generada con fuentes fósiles, es decir, con carbón, con combustible. El procesamiento de litio, no demanda mucha agua también. También, o sea, ahí hay un tema, porque la extracción de los minerales necesarios para fabricar estas baterías, pues se realizan, algunas de ellas, de estas minas, están en países que no tienen esquemas laborales justos. Entonces también es muy cuestionable la manufactura, ¿no? O sea, los procesos de manufactura, cómo se están realizando. Cada vez más, pues las armadoras van teniendo mayor visibilidad de quiénes son los proveedores, cómo si están certificados, qué tipo de como de trabajo se realiza en esas minas, pero todavía no hay un control o no hay una trazabilidad muy grande sobre esos procesos, porque al final es una cadena, o sea, no son proveedores directos, es el proveedor del proveedor del proveedor, ¿no? Entonces ahí pues hay muchos retos y no hay todavía un consenso en cómo se va a hacer la disposición final de estas baterías. O sea, pensemos lo problemático que a veces es cuando desechamos la batería de los controles de televisión, ¿no? De las pilas celular, normales. Las pilas. Sí, con esas pequeñitas. ¿Cómo te dicen que sí hagas una disposición diferenciada, que no lo eches en la basura? Todo en la misma basura. Porque sí generan líquidos que pueden contaminar el manto acuífero. Ahora pensemos en una batería gigante, o sea, digamos, que no va a ser una. La batería de litio, el objeto como tal y el auto más bien, el auto no está generando emisiones, ¿no? El eléctrico tal cual. Y los otros pues tal vez menos emisiones que un auto a gasolina. Sin embargo, todo lo que está antes y todo lo que estará, porque tal vez hoy no hay baterías de litio todavía que estén siendo desechadas, todo lo que estará después tiene un costo ecológico medioambiental, específicamente quiero decir, además de lo que estás diciendo sobre la regulación de los trabajadores, pero ya, o sea, ya oigo a varios pues escuchas diciendo, bueno, pero pues eso también, seguramente hay gente trabajando en la producción de coches a gasolina en lugares con pocas regulaciones laborales. Pero hablando propiamente de lo medioambiental, hay muchos problemas en la previa y mucho misterio en la post, porque no hemos llegado a ese lugar y todavía no está resuelto. Sí. Correcto, todavía no. O sea, ya hay algunas iniciativas de fabricantes como BMW que dicen, bueno, no podemos pensar que siempre vamos a estar utilizando recurso nuevo, porque además, o sea, es finito y además ahorita está controlado por China. Entonces vamos a empezar a impulsar mucho este concepto de economía circular, es decir, reutilizar los insumos o materiales de baterías que ya están saliendo de su ciclo de vida, ¿no? O sea, que están quedando en desuso. Pero apenas se está empezando con ese tipo de proyectos, todavía no es algo generalizado en la industria, entonces sí va a ser algo que va a evolucionar dentro de los próximos años, pero hoy no está resuelto. Bueno, y la otra pregunta es qué va a pasar con los autos a gasolina, porque hoy gran parte de la población ni siquiera está pensando en comprarse un auto de este tipo. Mucho se decía antes que tal vez iba a llegar un momento en el que los autos a gasolina incluso iban a estar prohibidos. ¿Cuál es el escenario? Diría en otros países, pero específicamente en México. En México no. Eso no aplica. Creo que aquí la realidad se impone al 100% y a ver, son muchos los retos que hay en contra de los eléctricos y pues justo en México nosotros seguimos casados con los autos a gasolina y ¿cuántos no conocemos sinceramente que le modifican incluso hasta su escape para que suene frum cuando arrancan? O sea, aquí en México nos gustan los coches a gasolina y que siendo muy sinceras, por ejemplo, checando reportes financieros de Nemak también, este fabricante de equipo original, ellos siguen haciendo autos a gasolina y dicen que les siguen llegando nuevos contratos. Motores, más bien, justo. Y digamos que ahí cuál es o hacia dónde está yendo, pues ellos también están, digamos que librando su batalla en la descarbonización y sí son a gasolina, pero siempre se está buscando cómo generar menos emisiones también. O sea, aquí en México para pensar en llegar a 2050 ya sin autos a gasolina, como en algunos países de Europa puede ser que sí se lleve a cabo, aquí en México la verdad es que no va a pasar. Es ingenuo. Despertemos. Sí. No, o sea, hagan sus apuestas, pero sí, yo coincido con Pero Sara. van a perder. Es complicado, es complicado. Y a ver, la última pregunta es entonces, aquí hemos hablado mucho de cuál te conviene más, pero ¿a quién le conviene más comprar un auto a gasolina? Pues mira, es que ahí ya es un caso muy particular de, como decíamos hace un momento, ¿no? Tienes que ver tu estilo de vida, para qué lo quieres, si es un auto individual, si es un auto familiar, el presupuesto que tienes, bueno, hasta los costos de financiamiento, porque tú puedes decir, bueno, a ver, 500,000 pesos
no, como decías tú, no es el rango más o menos promedio de los autos híbridos. Podría yo pedir un financiamiento, vamos a ver, pero el costo financiero también define mucho de lo que vas a terminar pagando, porque de pronto hay algunas marcas que tienen tasas de interés que son un poquito altas, eso incluso da para más otro altas. podcast, ¿verdad? Sí, exacto, más altas del promedio, ¿no? Porque a lo mejor tu coche a gasolina lo puedes comprar con una tasa de interés de 11%, hay veces que hasta 9.99% promocional y ves vehículos híbridos con tasas de 15%. Entonces, totalmente. Ahí ya se te Ahí va. eso quiere decir, no depende solamente del objeto que vas a comprar o de tu perfil, digamos, de hábitos, sino también, obviamente, del sistema financiero que nos acompaña. Entonces, quiero cerrar este episodio con una fórmula que Ivette me prometió para, después de todas estas reflexiones y esta información, una fórmula más o menos sencilla para tomar una decisión final. Pues mira, ahí hay que considerar primero el presupuesto. O sea, presupuesto, detallitos. Esa es la decisión Detallito. fundamental de ¿Cuánto compra, dinero ¿no? ¿Cuánto? tienes? ¿No? ¿Y qué capacidad de endeudamiento tienes para, en caso de sacarlo con financiamiento o crédito, pues te quede una mensualidad que no te ahorque? O sea, eso, el costo inicial. Eso es lo primero. Luego, analizar el uso que le vas a dar, porque a lo mejor tú dices, yo es que de verdad quiero un eléctrico porque no quiero contribuir con el planeta y tal, pero a lo mejor Con tus bemoles ya dijimos, ¿eh? te alcanza para un modelo de 400,000 pesos y resulta que es muy pequeño y tú tienes una familia y entonces más bien lo vas a usar como auto familiar, pues ya se empieza a complicar. Entonces, ¿para qué lo vas a usar? Número 2. Y número 3 es considerar qué tan fácil o difícil puede ser Cargar. el cargar. Ok. La verdad sí sigue siendo un tema. ¿Sabes, Mon? A mí me encanta ver esto de la decisión de los coches como comprar tenis. Puede sonar muy burdo, pero es una analogía que funciona mucho porque es como de, a ver, voy a un evento, necesito algo que no es, digamos, que de uso tan intensivo, ¿no? Pero quiero ir cómoda, pues ¿qué tenis me pongo? Unos Samba quizás, ¿no? Más como cómodos. Ah, pues es igual como con un eléctrico, no es de uso tan rudo, ¿no? Pero voy a hacer senderismo, voy a hacer hiking, necesito algo que me aguante más y que no tenga como la preocupación de, ay, ya se me ensuciaron, ay, los tengo que limpiar, pues me compro unos tenis justo de montaña, que sería pues uno más de gasolina, más de uso rudo, que ya lo conocemos de pie a pa, ¿no? Entonces yo creo que comprar un coche es como comprar unos tenis, viendo, evaluando para qué. Me gusta esta metáfora y me deja ver que yo no me voy a comprar un eléctrico porque no sé ni qué son los tenis Samba. Ivette, Suara, gracias por venir hoy a Cuéntame de Economía. Podescuchas, si tienen preguntas, déjanoslas en los comentarios y se las vamos a contestar. Hasta aquí este episodio y nos escuchamos el próximo lunes. Cuéntame de Economía. Un podcast de Expansión. Cuéntame de Economía. Disponible todos los lunes en nuestro canal de YouTube.